la Congregación Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presenta su programa Doctrina Apostólica. Un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda. A la luz de un fuego extremo se compungía mi alma. Yo sentía el reflejo de tus ojos que buscaban mi mirada. Y pensar que te había dicho que contigo yo iría hasta la muerte. Se han levantado contra mí y ni siquiera he podido nombrarte.
palabra, pues Dios no ha cambiado, es el mismo de ayer. Seguirá siendo un hombre semejante a nosotros, oró fervientemente y Dios le contestó. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Les queremos saludar en esta hora para la gloria del Señor. Siendo ya las 4:07, mis amados, les enviamos un fraternal saludo desde aquí, de la radio Plenitud 1380 AM para la gloria del Señor, desde su programa radial Doctrina Apostólica. Me les saluda un servidor, su hermano Richard Riquelme González. Hermano, les saludamos con mucho amor cristiano, con mucho amor fraternal, esperando, hermano, poder tener un tiempo de gran bendición espiritual, hermano. Y bueno, nuestro programa, hermano, así como tal vez muchos otros programas radiales, hermano, pretendemos estar sustentados en la palabra de Dios, ¿ya? En la palabra del Señor. Entonces, una de las máximas evangélicas protestantes es sola escritura, es decir, la Biblia, la palabra de Dios, tiene la hegemonía, la supremacía en cuanto a temas de fe y de conducta. Entonces, hermano, nuestra motivación es que la perspectiva, el punto de vista, hermanos, bíblico es el que se imponga no solamente en nuestra vida cristiana, sino que también, naturalmente, en una comunidad o en una iglesia evangélica. Hermano, y tal vez alguien diga, hermano Richard, pero es que es lo lógico, hermano, que eso suceda, pero no siempre acontece. Imagínense, hermano, que en Centroamérica ya han ungido, hermano, como pastores ordenados a transgéneros, a personas que, hermano, tienen una alianza con la comunidad LGTB, que nosotros hablaríamos en general de desviados sexuales, ¿me entiendes? Esta sí, la LGTB, hermano, son eufemismos que pretenden esconder lo que realmente son estas personas. Por ejemplo, hermano, a un tipo que abusa de niños, hermano, ¿cómo se le tendría que decir? Abusador sexual de niños. No, pero hoy usan la palabra pedófilo. Ya, o sea, se trata de esconder un poco el concepto para que no suene tan drástico, tan fuerte. Entonces se habla de pedófilos, ¿ya? Hoy se habla, hermano, de embarazo interrumpido, hermano, pero antes se hablaba de un asesinato del que está por nacer. ¿Se da cuenta cuando se cae en la perversión del lenguaje? Se trata de esconder un poco, hermano, el concepto, y nosotros los evangélicos no debemos caer, hermano, en esa artimaña, en esa capacidad de esconder, hermano, la realidad, ¿ya? Hoy se está hablando, por ejemplo, de eutanasia, y hay mucha gente que no sabe lo que es la eutanasia, y la eutanasia, hermano, es un suicidio legalizado. Eso es la eutanasia. Una persona ya no quiere seguir viviendo, entonces quiere, hermano, que el Estado le permita autoasesinarse, autosuicidarse, ¿ya? Automatarse. Entonces, a eso, para que no suene tan fuerte, ¿sabe cómo se le llama? Eutanasia. Hay otro concepto que se llama eugenesia. Eugenesia, hoy suena bien, eugenesia. Resulta, hermano, que la eugenesia lo que pretende es impedir, hermano, el nacimiento, por ejemplo, de los niños con síndrome de Down. Toda persona que venga con alguna dificultad, hermano, a la tierra, hermano, al mundo, ellos pretenden que esa persona no nazca para ir perfeccionando, hermano, lo que ellos buscan, hermano, es perfeccionar supuestamente la raza. Todos estos conceptos son absolutamente nazistas. Fue Adolf Hitler, hermano, que fomentó este concepto de la eugenesia, que hay razas que son superiores, que hay individuos que son débiles, que hay que eliminarlos. Entonces, hermano, nosotros como evangélicos no tenemos que
permitir que estos lenguajes, hermano, quieran cambiar la comprensión de la realidad. La realidad es cruda, la realidad es compleja, pero a la realidad hay que llamarla por su nombre, ¿ya? Por su nombre, ¿ya? Hermano, de repente se habla de endogamia. ¿Qué endogamia? No, la endogamia, pero si usted le pregunta a alguien qué es endogamia, la gente por lo general no va a entender. ¿Qué es la endogamia? El matrimonio entre familiares. Es más fuerte hablar de matrimonio entre parientes, ¿ya? Entonces se habla de endogamia, para que suene un poquito más elegante. Entonces, hermano, nosotros estamos en contra, hermano, del matrimonio igualitario, estamos en contra, hermano, de que hayan pastores, hermano, transexuales, travestis. Hoy día veíamos otro término, ya no me acuerdo cómo era el término, de un tipo, hermano, que se disfrazaba, digamos, era hombre, se disfrazaba, hermano, como de travesti, digamos, pero hacía un personaje. Entonces el tipo se llamaba Juan, pero se ponía, por ejemplo, Juana no sé cuánto, y era un personaje que usaba un pastor para predicar la palabra de Dios. Una cuestión totalmente aberrante, denigrante, hermano, distorsionadora de la verdad evangélica. Entonces, hay mucha gente que le va a caer mal, hermano, que uno no ande con eufemismo, sino que predique la palabra. Ya ahora esto no significa que nos vamos a poner a ofender a la gente, digamos, a decirle groserías, pero hay que decir la verdad por su nombre, ¿ya? La verdad hay que decirla por su nombre. Bien dijo, hermano, un pensador evangélico, dijo, hermano, que hermano, es mejor, digamos, que herirlos con la verdad que matarlos con la mentira, ¿ya? O sea, la palabra te hiere, ¿por qué? Porque la carne se opone a la verdad, pero, hermano, finalmente te da la posibilidad de arrepentirte, de reconciliarte, de restaurarte. En cambio, la mentira te permite, hermano, meterte en una burbuja. Pero, hermano, la persona se va a perder. El día de ayer me escribía una hermana y muy preocupada me decía, hermano Richard, ¿es posible, hermano? Yo creo que no, me dijo ella, de que un pastor, hermano, que su esposa fue infiel y que él la perdonó y que su esposa ahora salió, se fue a X lugar donde unos familiares y que él haya tomado a una hermana como su pareja y mire, hermano, cómo actúa el poder de Satanás. La hermana pasa al púlpito y el pastor que estaba enganchado con la hermana, hermano, comillas, pastor, entonces viene supuestamente el Espíritu de Dios sobre el pastor y le dice a la hermana con la que él quiere tener una intimidad, con la que él quiere tener una relación, él comienza supuestamente a profetizarle por el Espíritu y le dice de que ella no se niegue a esa bendición que el Señor le tiene. Oye, qué terrible, hermano. O sea, estamos, hermano, realmente en un mundo al revés, hermano, donde hay gente que realmente la agarró Satanás muy fuertemente. Así que, hermano, pretendemos nosotros, hermano, con todas nuestras limitaciones, hablar lo que dice la palabra. El adulterio es adulterio, la fornicación es fornicación, hermano, la mentira es mentira, hermano, todo lo que la Biblia censura hay que decirlo desde la perspectiva bíblica. Así que, hermano, tenemos todo el deseo de que este programa sea de bendición para nosotros. Amén, Dios le bendiga en este día hermoso que el Señor nos ha dado. Y con respecto a lo que decía mi esposo, cuando cambian las palabras, por ejemplo, en vez de decir que matan a los bebés, dicen aborto. Entonces, realmente, y el aborto quiere decir interrupción del embarazo. Entonces, pero ¿qué interrupción? Porque cuando hay una interrupción es porque se para y después se puede volver a retomar. En cambio, el tema del aborto es un asesinato, entonces hay que tener cuidado con las palabras que usan para bajarle un poco el perfil de lo que se está haciendo. Así que Dios nos ayude a poder estar pendiente y a estar ahí, bueno, con ese discernimiento que el Señor nos dé para poder también entender un poco de todo esto, para que no nos metan el dedo en la boca, como se dice, con todas estas palabras que están inventando. Así que Dios le bendiga a mis hermanos, que le habla la hermana Francesca Vega, y un gusto de estar aquí nuevamente. Claro, hoy día se habla de la ideología de género, ¿cómo ideología de género?
un género material de la ropa, un género. No, ellos quieren hablar de otra cosa con la ideología de género. Ellos quieren, digamos, irse contra la ética cristiana, contra la biología. ¿Ve? Hay toda una manipulación del lenguaje. Es por eso, hermano, que bueno, hay una novela interesante, hermano, que antes la hacían leer en los colegios y en las universidades, y de a poco han ido sacando esa novela, hermano, que tiene muchos elementos, digamos, que vaticinó un poco la realidad, digamos, vigente, actual. Es una novela de George Orwell, ¿ya? Se llama 1984. El año antepasado mi hija me dijo, papá, tengo que leerme esta novela, ¿qué tal? Tú la conoces, yo la leí, y yo vi el enunciado y yo le dije, esa novela tienes que leerla porque es excelente. Y en 1984, ¿sabe qué es lo que habla, hermano? Hay toda una distorsión del lenguaje, ¿ya? De esto mismo habla César Vidal en una de sus ponencias, hermano, de la perversión del lenguaje, cómo tratan de redefinir las palabras. Entonces, por ejemplo, en la novela, George Orwell habla de, por ejemplo, que en un lugar un gobierno instauró, por ejemplo, el Ministerio de la Verdad. El ministerio se llamaba Ministerio de la Verdad, pero el Ministerio de la Verdad en la novela estaba encargado de imponer la mentira y hacerla pasar por verdad. Había otro ministerio que se llamaba el Ministerio de la, por ejemplo, de la Libertad. Y este ministerio, digamos, o departamento de gobierno se encargaba de mantener a la gente esclava sin que ellos se dieran cuenta. Oye, pero una cuestión, hermano, pero tremenda, así que anótelo por allí. George Orwell, trate de comprarlo, hermano. George Orwell, 1984. Tremendo, una novela, pero escalofriante, que habla un poco acerca, hermano, de las dictaduras de izquierda. Ya, aquellos que les gusta un poco el tema de las ciencias políticas, es muy interesante que puedan, digamos, leer esta novela, hermano. Es brutal. Ya, por ejemplo, por ejemplo, nadie podía tener un cuaderno. Nadie podía tener un cuaderno y escribir lo que ellos quisieran, porque a ellos le habían dado una especie como, digamos, a ver, ¿cómo podríamos ejemplificarlo con ahora? Como una tablet, ¿ya? Y en la tablet ellos tenían que escribir todo, y toda esa información iba directa al gobierno. ¿Y eso para qué? Para, hermano, irse en contra de la disidencia. Entonces era ilegal que alguien tuviera como un cuaderno. Entonces él, digamos, uno de los personajes principales encuentra, hermano, un cuaderno, lo compró en la clandestinidad porque era prohibido. Oye, qué terrible, hermano. Y sabe que, hermano, agarró un lápiz y él comenzó a escribir, y después andaba súper urgido. O sea, primero escribió sus notas relatando, digamos, el estado digamos, de la ciudadanía, de la sociedad. Y cuando lo estaba escribiendo estaba súper emocionado porque estaba escribiendo con libertad. Pero de repente le vino un sentimiento de culpabilidad porque dijo, estoy tal vez haciendo algo malo porque estoy ejerciendo mi libertad. Increíble, hermano. Es más o menos lo que pasa ahora cuando la gente comenta y de repente se tiene que desdecir, porque si no, la tiranía les cae encima. Oiga, qué interesante esta temática, pero vamos a ir a la oración. Señor amado, vamos delante de su presencia, Señor, dándole muchas gracias, Dios mío, por habernos permitido llegar con su bendición, Señor amado, y permítanos ser de bendición para cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están ahí en la sintonía, Señor, en diferentes plataformas. Bendígale a cada uno de ellos y a nosotros úsenos para su gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Solo a ti adoraré. Hay un texto, hermano, que es tremendo. ¿Saben? El texto del Señor que dice que debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Hay algunos que citan mal el texto y dicen astuto como serpiente. No, el texto, por lo menos la Reina Valera, traduce prudentes como serpientes y sencillos como paloma. El interlineal griego también dice que se puede traducir como inteligentes como serpiente y humildes como la paloma.
Entonces, hermano, cuando usted se convierta al Evangelio, usted ahora como que no es que le agarraron el cerebro y le extirparon el cerebro, no, sino que usted se convirtió al Señor y ahora esa inteligencia, esa mente, usted la consagra a Dios. ¿Me entiende? Y Dios comienza, hermano, a perfeccionar su inteligencia. Entonces, hay mucha gente que dice, no, hermano, es que esa parte de, digamos, de analizar, yo la dejo un poco de lado. No, es que usted debe ser prudente como serpiente, inteligente y sencillo o humilde como la paloma. Entonces, necesitamos la humildad y la inteligencia. Ya si usted está viendo cosas anormales, usted no puede como autoconvencerse y decir, no, yo estoy equivocado. Oye, si lo estás viendo con tu vista, lo estás oyendo, hermano, con tu oído, lo estás leyendo con tus ojos, hermano, y te das cuenta que eso no es bíblico, no es normal. Entonces, ¿para qué usted se autoengañar y va a decir, no es que yo estoy equivocado? No, o sea, si estamos viendo algo que no está bien con la palabra, con todo el respeto que decirle a la persona, disculpe, pero eso no corresponde, no corresponde. Me acuerdo que un día estaba hablando con un hombre y resulta con un pagano, con un gentil, y el gentil, hermano, llegó a un negocio, entonces llegó al negocio este gentil, entonces él pidió, por ejemplo, quiero 2 kilos de tomate en una bolsa y quiero 2 kilos de tomate en otra bolsa. Ah, qué raro, 2 kilos de tomate en 2 bolsas diferentes. Ya, después quiero 2 kilos, por ejemplo, de palta en una bolsa y 2 kilos de palta en otra bolsa. Entonces ahí uno ya puede haber dicho, lleva a 2 lugares, debe llevarle a la señora y a la mamá, ¿cierto? Entonces, después, que por ejemplo, quiero una malla de naranja y quiero también otra malla de naranja. Uy, el hombre quiere harto a la mamá generoso, a la mamá y a la señora. Y de repente el caballero va y me dice, pero él diciéndomelo así, pero como la gran cosa, es que tengo 2 casas, tengo 2 señoras, y entre ellas no se conocen. Hoy se reía el caballero, pero como que era una cosa pero espectacular. Y él pensó que yo le iba a aplaudir y le iba a decir, oye, usted es un mujeriego, pero de los más tremendos. Sabe que usted es un Brad Pitt, un no sé cuánto, usted es tremendo. Y sabe que yo al caballero, yo lo quedé mirando y yo le dije, disculpe, ¿y cuando lo pillan? Y el gallo, hermano, sabe que no la podía creer, la cara se le desfiguró. Y después yo le dije, disculpe, sabe que de verdad a lo mejor se va a sentir incómodo, pero cuando sus hijos se conozcan, entonces el tipo ahí aterrizó, po. Lo que para él era una gran gracia, y él trataba como, en alguna medida, como de jactarse de eso, lo que en realidad era un atrasar, hermano, e ignorar lo que un día iba a suceder sí o sí. La esposa lo iba a pillar, sus hijos iban a saber que algunos eran hijos afuera del matrimonio, los que eran hijos dentro del matrimonio iban a saber que el papá había traicionado a la mamá. Oye, pero un caos terrible. ¿Me entiendes? Entonces, hay cosas que nosotros no podemos celebrar y que Dios nos guarde. Naturalmente a nosotros, hermano, para no tener esa doble vía, hermano, y vivir de acuerdo a la palabra del Señor. No sé si tenemos algunos comentarios ahí. Amén. Nuestro hermano Manuel nos dice, Dios le bendiga, mi hermano Richard junto a mi hermana Francesca, el Señor Todopoderoso los use con poder del cielo. Saludos desde la cisterna. Nuestro hermano John nos dice, jajaja, aleluya. Nuestro hermano John nos dice, así es, amén. Nuestro hermano Iván nos dice, Dios le bendiga a mi hermano Richard y mi hermana Francesca y les use grandemente. Le estoy viendo desde la comuna de La Florida con mi hija. Amén, mi hermanito Iván, gloria a Dios. Un saludo para nuestro hermano Iván y para su hija. Nuestra hermana Loida nos dice, muchas bendiciones, mi hermanito Richard y mi hermanita Francesca. Amén, un saludo para cada uno de ellos y bueno, saludo para todos los que están ahí en la audiencia. Tal vez de repente hay gente que dice, oye, el hermano sale con unas cosas, estoy que cambio de la 1380 a la... Ya, mejor no lo voy a hacer. No, ¿qué es aquí? No, hermano, de repente, aunque le moleste, me digan verdad. Es verdad, nos cuesta recibir al hermano, pero es verdad. Ya, entonces Dios nos ayude. Dios nos ayude. No entremos en este juego de la manipulación del lenguaje. Ya, tratemos de usar las palabras que corresponden. Ya. ¿Para qué? Para ver que la realidad es dura. La realidad es dura,
pero con Cristo esto es hermoseado, pero debemos vivir, hermano, de acuerdo a aquello. Ya, bueno, también en esta ocasión, hermano, pasando a nuestra primera sección, en esta ocasión les traigo un nuevo, hermano, rincón literario, ya, para que usted ahí descanse. Ya algunos dicen, por ahí viene la mía, ya me va a llegar una. No, tranquilo que vamos al rincón literario. Entonces, en el rincón literario, hermano, en esta ocasión vamos a compartir esta extraordinaria obra, hermano, de Ernesto Trenchard y José M. Martínez, ¿ya? Ernesto Trenchard es un teólogo, digamos, que podríamos ubicar en el arminianismo, ya es decir, no calvinista, no luterano, no bautista reformado, sino que arminiano, digamos, arminiano histórico. Y José M. Martínez no es ni calvinista ni arminiano, él se declara evangélico nomás simplemente. Y ellos escribieron esta obra, hermano, que de manera mayoritaria la escribió Ernesto Trenchard, y es un comentario bíblico al libro de Génesis. Ya es un excelente comentario de Ernesto Trenchard. No sé si se logra ver bien allí. Dice el libro de Génesis. Ya el libro de Génesis, hermano, es un comentario bíblico muy breve. Hermano, tiene 300 y tantas páginas. Ya usted quiere saber un poco el contexto histórico de la vida de Abraham, de la vida de Isaac, de la vida de Jacob. Usted quiere saber, digamos, cuál fue el lenguaje que se utilizó en ese tiempo, cuáles eran las costumbres de esa época, saber un poco, digamos, acerca de los imperios que, hermano, tenían una hegemonía para ese tiempo. Usted, hermano, trate de adquirir este comentario bíblico, hermano, que es excelente. Ya yo muchas veces lo he utilizado, hermano, en algunos estudios bíblicos, en algunas predicaciones, algunos sermones, le va a servir mucho. Ya mucho, es una obra que no debe superar los 15.000 pesos, hermano, y va a ser de tremenda bendición, ¿ya? Mire, por ejemplo, a ver, voy a ver aquí rápidamente lo que dice. Por ejemplo, habla de la vida de José en Egipto. La vida de José, hermano, también cuando fue, digamos, sacado de Egipto. Habla acerca, por ejemplo, de la degeneración de la raza humana en el capítulo 4, bueno, del capítulo 4 al versículo 11. Habla de cómo fue, digamos, la creación. Comienza a explicar la creación de Dios en el capítulo 1, en el capítulo 2. Ya habla de la caída también de Adán y Eva en el capítulo 3. Ahora, todo libro que nosotros leamos, como dice Tesalonicenses, capítulo 5, versículo creo que es 21, dice examinarlo todo y retener lo bueno. O sea, usted tiene que leer esto y usted no lo tiene que leer como la palabra de Dios, no, sino que como un comentario. Entonces, usted evalúa y usted dice, esto es lo que veo que está de acuerdo, sujeto, supeditado a la palabra del Señor. Así que en este rincón literario les comparto esta obra, hermano, que va a ser de tremenda bendición. Ya, tenemos las 4:30, hermano, nos vamos a preparar, vamos a ir a la cortina de la predicación. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y vamos a predicar la palabra del Señor. Amén. Donde se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 21, del versículo 1 al 4. Así que ahí para que busque el texto y lo podamos leer juntos con la ayuda del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 21, del versículo 1 al 4, dice: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id,
haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Entonces vemos un relato aquí de la palabra del Señor cuando David quiso, y de hecho lo hizo, censó al pueblo de Israel. Vemos en este relato cómo él quiso hacer algo sin que Dios se lo dijera. ¿Por qué? Porque yo no veo o no vemos ningún problema en poder censar. Acá, por ejemplo, en Chile se censa cada ciertos años para ver cuántas personas hay acá en Chile. Y de hecho, en el pueblo de Israel el Señor también mandó a censar en Números capítulo 1 y en Números capítulo 2. Entonces, el problema no era eso, mi hermano, de censar, porque Dios también lo mandó a hacer. El tema es que David quiso censar al pueblo por su orgullo. Por eso David lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Miren, el versículo 1 nos deja más que clara la palabra del Señor. Nos dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel. O sea, claro, David lo hizo, pero ¿quién lo incitó? Sabemos que tenemos un enemigo, que es el diablo, que el Señor lo reprenda. El diablo es nuestro enemigo. Y muchas veces quizás nos va a incitar a hacer cosas. Él no nos puede obligar. Él no le va a poner, como se dice, una pistola en la cabeza para que lo haga. No. Él lo va a incitar. ¿Y qué significa incitar? Significa influir nuevamente en una persona para que haga ciertas cosas. Influir vivamente en una persona para que haga ciertas cosas. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Lo incitó. O sea, yo me imagino que tiene que haberle dicho, no sé, David, censa al pueblo para saber cuál es tu poder acá en la tierra. ¿Cuántas personas tú tienes a cargo? ¿Cuántas personas son tus valientes? ¿Cuántas personas son las que están a cargo tuyo? Entonces aquí vemos a Satanás ahí trabajando en la conciencia, trabajando en el corazón de David. ¿Por qué? Porque quizás él no andaba muy en el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando uno anda en el espíritu, muchas veces uno dice, uno discierne cuando es uno o cuando es el diablo, cuando quiere que uno haga cosas. En cambio, cuando uno anda cero espiritual, uno no entiende y hace cosas a la loca y no piensa muchas veces las cosas que uno hace. En el caso de David, le hizo caso. En el caso de David, no andaba muy en el espíritu. ¿Por qué? Porque él le hubiera dicho, Señor, ¿para qué yo quiero censar el pueblo si mi fortaleza no son estas personas? Mi fortaleza eres tú. Mi fortaleza eres tú para yo defender, para que el pueblo de Israel se defienda. No son las personas que yo tenga, sino que eres tú. Pero en alguna medida él no pensó eso. Él hizo algo que el diablo lo incitó a hacerlo. ¿Cuántas veces el diablo nos ha incitado a hacer cosas que sabemos en alguna medida que no están bien, pero nos dejamos guiar por el maligno? Nos dejamos guiar por el maligno y tenemos que más adelante sufrir las consecuencias de las cosas que hacemos. Porque vemos en el relato más adelante que el Señor le dice a través de un profeta, le dice que hay 3 cosas que podrían pasar. Y le dice a David, ¿cuál de las 3 tú eliges? Pero él no le dice
por ejemplo, ya tú eliges 3, ya, pero también hay otra alternativa, que no pase nada, ¿no? Él le dijo, hay 3 alternativas y una de esas tú tienes que elegir y se va a cumplir. Porque sabemos en la Escritura que lo que sembramos vamos a cosechar. Y tampoco podemos decir, oh, somos víctimas del diablo, el diablo no. Mi hermano, si nosotros sabemos que tenemos un enemigo, sabemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra potestades y huestes espirituales de maldad. Hay una lucha espiritual, hay una lucha que sabemos que tenemos que ir discerniendo. Por ejemplo, ¿en qué otro pasaje podemos ver que el diablo también lo quiso incitar y la persona cayó en eso? Fue Eva, en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, ahí el diablo literalmente le habló a través de una serpiente. Pero si ella hubiera estado firme, si ella hubiera dicho, no, el Señor me dijo tal cosa, ella no hubiera cedido. Pero en este caso se dejó guiar por el maligno. Se dejó guiar por el maligno y vemos también las consecuencias más adelante de lo que pasó. Entonces, debemos asumir, mis hermanos, cuando hacemos cosas que quizás, claro, el diablo nos metió, como se dice, ese bichito en nuestra cabeza, en nuestra mente para hacerlo, pero debemos cuidarnos, porque sabemos que si hacemos eso, vamos a tener consecuencias que Dios va a permitir, porque nosotros no obedecimos la voz de Dios, no la obedecimos. Y lo otro que, por ejemplo, más abajo dice que Joab le dice, pero mejor no lo hagas. ¿Por qué lo vas a hacer? Vas a hacer que el pueblo sea juzgado por Dios, sea castigado por Dios. Pero después dice la palabra del Señor, más la orden del rey pudo más que Joab. Pudo más que Joab. Claro, él era el rey, Joab era una persona más bajo que el rey. Entonces, muchas veces el orgullo nos lleva a hacer cosas, aunque otra persona te diga, oye, no, tú no estás muy bien. Lo que tú vas a hacer, la decisión que tú quieres tomar, quizás no está de acuerdo y no va a ser una buena decisión. Pero muchas veces uno dice, no, ¿y qué te crees tú para decirme qué voy a hacer yo? Si yo hago lo que yo quiera, es mi decisión. Pero muchas veces el Señor también pone a estas personas, como la puso el Señor que era Joab. Joab le dijo, no hagas esto. Pero él, ¿qué hizo? No, él se impuso porque dijo, ¿quién va a ser más que si yo soy el rey? Yo hago lo que yo quiera. Imagínense el orgullo de David. Y yo me imaginaba en esto, porque David tiene que haber sacado una lección de todo esto. ¿Por qué? Porque en los salmos vemos cuando David dice que el Señor lo defienda de sus enemigos, que él no confiaba solamente en su ejército, que era muy grande el ejército que él tenía, pero después de esta equivocación, después de este pecado que hizo contra Dios, David aprendió y después el salmista David nos dice, Señor, tú eres mi castillo, usted ayúdeme, usted defiéndame, porque entendió de que con el ejército no lo iba a defender más que a Dios. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra confianza en otras cosas? Claro, David puso su confianza en su ejército, pero nosotros quizás no tenemos ese ejército. Pero ¿en qué hemos puesto nuestra confianza? Y hemos dejado que el diablo nos maquine y que eso sea nuestra fortaleza y no nuestro Dios. ¿Qué puede ser, por ejemplo, nuestros bienes materiales, nuestro dinero, nuestros estudios, nuestra propia capacidad? Puede ser que eso, tal vez uno ponga la confianza en eso y no ponga la confianza en Dios. David puso la confianza en su ejército. Nosotros quizás, ¿en qué estamos poniendo nuestra confianza? Yo no sé en qué usted está poniendo su confianza, pero mis hermanos, ¿qué le pasó a David por no poner la confianza en Dios? Dios lo castigó.
Pero vemos más adelante cómo en el versículo 7 nos dice, asimismo esto desagradó a Dios y castigó a Israel. ¿Cuántas veces hemos desagradado a Dios por no ponerlo a Él como prioridad, por no ponerlo a Él como nuestra confianza, como nuestra ayuda, como nuestro que Él nos defienda? Entonces vemos que aquí David se equivocó y el Señor le desagradó el pecado que hizo David. Le desagradó y dice la Escritura, y castigó a Israel. Imagínense, por no él haber considerado a Dios en todo esto, porque quizá él podría haberle dicho, Señor, ¿sabe qué? Quiero censar al pueblo para saber qué hacer. O sea, para saber cuántas personas están a mi cargo, mi ejército. Pero él no, lo hizo por las suyas. Lo hizo por las suyas e imagínense, e incluso hizo que el Señor castigara al pueblo. ¿Qué culpa tenía el pueblo? No tenía ni una culpa. Pero como él era el rey, él era el responsable. Él era el responsable. Pero mire la actitud que tuvo David. A pesar que se equivocó, a pesar que pecó contra Dios. Mire la actitud que tuvo David. En el versículo 8 dice, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que perdones la falta de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Imagínense, él fue un hombre que asumió su responsabilidad. Él asumió su responsabilidad de lo que él había hecho. Él dice, he pecado gravemente por hacer esto. Él se dolió en su corazón. Él se dolió por haber pecado contra Dios, porque se dio cuenta que lo que él estaba haciendo no era para la gloria de Dios, no era para tener una comunión más con Dios, no. Él lo hizo por su orgullo, Mire, este mismo versículo, en el versículo 1 y 2, dice, la traducción, el lenguaje actual dice, Satán se levantó contra Israel y tentó a David, lo tentó, para que hiciera una lista de todos los hombres en edad de ser soldados. O sea, aquí estaba el diablo maquinando, pero también David podría haber batallado contra eso, pero él no lo hizo. Entonces dice la Escritura, que debemos cuidarnos de nosotros mismos, porque muchas veces nosotros mismos también hacemos cosas contra Dios, cosas que a Dios le desagrada, como decía en el versículo 7, asimismo esto desagradó a Dios. Debemos cuidarnos de no desagradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está viendo todo. Muchas veces cosas que hacemos, creemos que Dios no lo está viendo. Creemos que Dios, muchas veces en esto somos deístas. Muchas veces son porque como que hizo la tierra y se fue y no tenía un contacto con el ser humano. Pero no, mi hermano. Dios nos creó, Dios hizo la tierra, Dios nos creó a nosotros a imagen y a semejanza de Él y tiene una comunión con nosotros. Él nos conoce, entonces, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? No hacer las cosas locamente, no hacer las cosas porque creamos que está bien. No, todo lo que hagamos para Dios debemos pedirle al Señor que nos dirija para hacer la voluntad de Dios, para no equivocarnos, porque más adelante en el versículo 21 nos dice que cayó una peste. Dice en el versículo 13, dice, entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en las manos de hombres. O sea, él decía, prefiero caer en las manos de Dios,
porque Dios va a tener misericordia de mí. En cambio, si yo caigo en las manos de mis enemigos, ellos no van a tener ni una misericordia. Entonces, la opción que él tomó era caer en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque si uno cae en las manos de Dios, va a alcanzar esa misericordia que Dios tiene para con nosotros. A pesar de que quizás Dios nos va a castigar por algunas cosas que hemos hecho, Dios va a tener misericordia de cada uno de nosotros. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. 70,000 hombres, imagínense todas las personas que murieron por causa de que David no le pidió permiso o dirección al Señor para hacer cosas. Entonces, mis hermanos, debemos estar conscientes que si hacemos cosas, sea en la voluntad del Señor. Y tener también, si es que nosotros nos equivocamos, tener la actitud de David. Tener la actitud de David. He pecado gravemente al hacer esto. He pecado gravemente. Él no dijo yo pequé un poco, no, gravemente, pequé mucho contra usted. Te ruego que perdones la falta de tu siervo. Perdones la falta de tu siervo porque he obrado muy neciamente. He obrado neciamente. Si hemos pecado contra Dios, si hemos hecho cosas que Dios no quiere que hagamos para orgullo de nosotros mismos, pidámosle perdón a Dios. Pidámosle perdón y digámosle, porque hemos obrado neciamente. Hemos obrado neciamente delante de usted. Así que eso ha sido la palabra del Señor y vamos a orar. Señor amado, le doy muchas gracias por esta palabra, Señor, y permítanos, Dios mío, poder tener, Dios mío, tener claridad en las cosas que tenemos que hacer, Señor, y no hacer cosas para nuestro orgullo, Dios mío, no obrar como David al principio porque él obró mal, pero sí después pidió perdón y tener también esa actitud. Dios mío, ayúdenos, Señor, por misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solo a ti adoraré, Adonai, justicia mía eres tú, Elohim, eres mi... Amén, amén, amén. Gran palabra del Señor que nos insta, hermano, a poder discernir. Ya estamos en un periodo donde la gente no sabe discernir, distinguir. Amén. Hermano, de repente a la persona le pasan un billete falso, hermano, y no se dio ni cuenta. Y de repente le han pasado 200 billetes falsos y no logra distinguir. De repente tiene un sueño y no sabe si es de Dios o no es de Dios. De repente no sabe si lo que está viniendo a su mente es de Dios, es de su deseo pecaminoso o es una idea. O sea, no se distingue, hermano. Y lamentablemente una persona tan espiritual como David, en algún momento, hermano, no supo distinguir, hermano, que eso venía del enemigo. Era el enemigo que lo quería engañar. Amén. Entonces, hermano, yo creo que es importante que nosotros nos evaluemos y pensemos y analicemos cuántas veces, hermano, ha venido un sentir que no ha sido de Dios, ya que no ha sido de Dios. Amén. Y lo hemos visto después con las consecuencias, hermano. Han venido consecuencias terribles. ¿Por qué? Porque no se supo distinguir. O sea, si David hubiera dicho, oye, esto como que me asedia, que viene a mí este pensamiento, este sentimiento, este querer, como que no es compatible con Dios, con su palabra, esto me tiene incómodo. Voy a orar, voy a clamar y voy a pedirle al Señor que me muestre si este sentir es de Dios o si esto es netamente mío. Amén. ¿Me entiende? Entonces, hubiese sucedido otra cosa. Pero lamentablemente, hermano, él no supo discernir, distinguir, evaluar. Entonces después lo hallamos, hermano, con lo que mi esposa predicaba, hermano, que él terminó, hermano, bajo el juicio de Dios. Hay juicios que son evitables,
ya que la persona se arrepiente y el arrepentimiento provoca, hermano, que el juicio quede anulado, quede postergado, quede de lado. ¿Ya? Pero hay otros juicios que no son evitables. Esto, hermano, es para temer. ¿Ya? Porque hay cosas que usted va a hacer y que Dios puede dejar la consecuencia, la secuela, el efecto anulado, sacado. Pero en otras ocasiones, hermanos, no. Ahora, ¿por qué Dios lo hace así? Porque Dios es soberano. Y segundo, hermano, que esto va a depender de lo que Dios le ha entregado a esa persona. Al que Dios más le reveló, al que Dios más le iluminó, a ese Dios le exige más. Entonces, Dios le había dado mucho a David. Entonces, donde Dios le había dado mucho a David, la exigencia para David era mucho mayor. Entonces, Dios le propuso 3 juicios. Ya 3 juicios. Entonces, no lleguemos a instancia, hermano, y si de repente la persona está en el juicio de Dios, lo mejor que puede hacer, hermano, es acogerse a la misericordia del Señor. David sabía de que el Señor podía tener piedad de él. Tremenda palabra, que el Señor nos ayude a poder, hermano, tener esa sabiduría, ese discernimiento y evitar el caer en la ira del Señor. Amén. Oiga, el tiempo se pasó de una manera pero rapidísimo, ya son las 4:53. Les quiero también dejar, hermano, invitado a que visite nuestro Facebook Pentecostalismo Ilustrado, ya, y Reformado. Busque allí en el Facebook Pentecostalismo Ilustrado y Reformado. Y también, hermano, visite nuestro Facebook Richard Riquelme González. Visite nuestro Facebook, por el camino de la fe verdadera, o el Facebook Congregación Pentecostal Reformada. Y también visite nuestro canal de YouTube, hermanos, donde tenemos estudios bíblicos, predicaciones, sermones. Hermano, el canal se llama Congregación Pentecostal Reformada. Amén. Así que ahí tiene hartos lugares donde poder comunicarse con nosotros. Amén. Ya nos vamos a despedir porque ya se oró, así que nos despedimos, dejar que mi esposa pueda despedirse. Amén, que el Señor les bendiga y nos veremos en otra oportunidad. Que el Señor de paz les bendiga. Amén. Se despide entonces su servidor, el hermano Richard, con un Marán Atá, el Señor viene, y con un Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. La Congregación Pentecostal Reformada, dirigida por nuestro hermano Richard Riquelme González, ha tenido el agrado de presentar su programa radial, Doctrina Apostólica. Esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para aprender más sobre Doctrina Apostólica. También les invitamos a seguirnos por Facebook como Congregación Pentecostal Reformada. Dios les bendiga. Estás escuchando Radio Plenitud.